Los contenidos de esta sesión son: formulación de preguntas investigables, análisis de una pregunta de la ESE 2018, interpretación de resultados en la evaluación de la pregunta Bosque de Eucalipto 1, estrategias sugeridas para promover el desarrollo de la capacidad problematiza situaciones. Las expertas en pedagogía de las ciencias, San Martí y Márquez, proponen que formular una pregunta investigable requiere aplicar conocimientos sobre cómo se genera la ciencia y sobre qué es una variable, y la distinción entre las que varían y las que se controlan en un experimento, y sobre cómo diseñar procesos para recoger datos. Es muy común que los profesores sean quienes planteen las preguntas de indagación y no los estudiantes. Por ello se sugiere que el docente motive a los estudiantes de tal forma que sean los mismos estudiantes quienes formulen las preguntas. En el Currículo Nacional de Educación Básica, cuando se hace referencia a la capacidad problematiza situaciones, se espera que los estudiantes sean capaces de plantear preguntas sobre hechos y fenómenos naturales. Este es un aspecto de la capacidad que puede ser evaluado. Es importante destacar que el logro de la competencia indaga requiere el desarrollo y la aplicación integral de las 5 capacidades que se encuentran señaladas en el Currículo Nacional. Ahora vamos a analizar una pregunta que evalúa el aspecto: plantear preguntas sobre hechos y fenómenos naturales, de la capacidad problematiza situaciones. Esta pregunta fue planteada en la ESE 2018 para estudiantes de segundo grado de secundaria en el área de ciencia y tecnología. La situación que se presenta nos indica que un grupo de estudiantes realiza una visita de estudio en un bosque. Ellos observan que en la zona de bosque solo hay árboles de eucalipto y no otras plantas. Además, nos indica que el profesor le pide al grupo de estudiantes que planteen preguntas de indagación científica sobre esta situación. Ahora, ¿cuál de las siguientes preguntas planteadas por los estudiantes es una pregunta de indagación científica? Marca la respuesta que consideres que es la adecuada. En esta pregunta, la respuesta correcta es la opción B. Sobre la pregunta que hemos desarrollado, vamos a analizar cómo se relaciona esta pregunta con el estándar de desempeño. Si observamos el estándar de la competencia que corresponde al ciclo 6, podemos identificar cuál es el aspecto de la capacidad que se quiere evaluar con la pregunta Bosque de Eucalipto. Así entonces, la resolución de preguntas como la planteada en la ESE 2018 nos da evidencia del logro de aprendizaje que estamos valorando en el estudiante en relación al estándar del ciclo. No debemos de olvidar que las actividades planificadas y desarrolladas en las sesiones de clase con los estudiantes incluyen, por lo general, más de un aspecto del estándar de desempeño. ¿Qué se espera de los estudiantes con esta pregunta? En este caso, los estudiantes deben diferenciar una pregunta de indagación científica planteada en el área de ciencia y tecnología de preguntas que corresponden a otras áreas del conocimiento. Es necesario señalar que en la pregunta Bosque de Eucalipto, todas las alternativas plantean preguntas completamente válidas y que pueden ser respondidas. Sin embargo, solo una de ellas está relacionada a las ciencias naturales y a lo que busca responder un fenómeno científico. Esta pregunta es: ¿por qué en la zona del bosque solo hay eucalipto y no otras plantas? Por lo tanto, es la respuesta correcta y corresponde a una pregunta de indagación científica. Analizando los resultados S con respecto a la pregunta Bosque de Eucalipto, en el gráfico se aprecia que la mayoría de estudiantes respondieron correctamente, evidenciando un desarrollo de un aspecto de la capacidad problematiza situaciones. Sin embargo, 1 de cada 5 estudiantes mostró dificultades para identificar la pregunta de indagación científica. El 6,3% de los estudiantes marcó la alternativa A, referida al conteo de los árboles. El 5,1% de los estudiantes marcó la respuesta C, que alude al costo de sembrar árboles. Las opciones A y C solo dan como resultado la obtención de una cantidad de árboles en el primer caso y de una cantidad de dinero en el segundo caso.
Estos cálculos no dan lugar a un proceso de indagación científica que sea comprobable mediante un diseño de indagación experimental. El 10,4% del total de estudiantes eligió la alternativa D, lo que significa que no lograron reconocer que esta alternativa no corresponde con un campo investigable en la ciencia y tecnología, puesto que alude a una pregunta de gestión. Es posible que algunas dificultades para la formulación de preguntas de indagación científica se relacionen con la idea habitual que se tiene acerca de las preguntas. En la vida cotidiana, preguntar se relaciona con pedir información concreta sobre algo, qué, cómo, cuál, cuándo, dónde, etc., que pueden llevar a indagaciones. Sin embargo, no llevan a realizar indagaciones científicas, puesto que requieren cumplir con ciertos criterios. Entonces, ¿cómo reconocer las preguntas investigables? Las preguntas investigables se distinguen en que requieren la obtención de evidencias o pruebas mediante métodos científicos. Veamos los siguientes criterios. Primero, debe estar relacionada con las ciencias naturales, es decir, el conocimiento con el que se trabaja tiene que ver con materia, energía, seres vivos, biodiversidad u otro relacionado. Segundo, debe establecer o buscar una relación causa-efecto entre las dos variables elegidas, que deben estar claramente indicadas en el enunciado. Es recomendable que los estudiantes hagan preguntas que comiencen con ¿cómo influye?, ¿en qué medida?, ¿cómo se relaciona?, etc. Este tipo de preguntas permiten una relación más clara entre las variables y permiten formular una hipótesis más fácilmente. Tercero, la pregunta debe ser viable de responder, teniendo en cuenta los recursos, el tiempo, etc. Es decir, si los recursos inmateriales son factibles de conseguir y que durante el tiempo que demore la indagación estará garantizado nuestro acompañamiento. Ejemplos del uso de criterios para identificar preguntas investigables. Para la pregunta, ¿cómo influye en la economía de un país la promoción de Juegos Paralímpicos? Notamos que esta pregunta no está relacionada con las ciencias naturales, aunque sí establece relación de causa-efecto entre las variables economía y promoción de Juegos Paralímpicos, y es viable de ser respondida en una indagación. Al no cumplir con los 3 criterios, podemos deducir que no es una pregunta investigable para trabajar en el aula. La competencia indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. Para la pregunta, ¿en qué medida el ángulo de elevación afecta a la distancia de alcance de una bala? Notamos que esta pregunta sí está relacionada con las ciencias naturales. Sí se establece una relación de causa-efecto entre las variables ángulo de elevación y la distancia de alcance de la bala. También es viable de ser respondida con una indagación. Por ello, podemos deducir que es una pregunta investigable para trabajar en el aula. La competencia indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. Para la pregunta, ¿el petróleo es una mezcla o un compuesto? Notamos que esta pregunta sí está relacionada con las ciencias naturales. No se establece relación de causa-efecto, solo hace mención a una variable, el petróleo. No tendríamos otra variable para relacionarla, y por lo tanto, esto ya la descarta como pregunta investigable, pese a cumplir otro de los requisitos. Para la pregunta, ¿cómo influye la concentración de sal en la temperatura de ebullición del agua salada? Notamos que esta pregunta sí está relacionada con las ciencias naturales. Sí se establece relación de causa-efecto entre las variables concentración de sal y temperatura de ebullición del agua salada. Es viable de realizar la indagación en aula, ya que son materiales y recursos sencillos. Podemos deducir que sí es una pregunta investigable para trabajar en el aula. La competencia indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. Ahora presentamos algunas estrategias sugeridas que permitan promover el desarrollo de la capacidad problematiza situaciones. Una de las estrategias sugeridas es el uso de textos científicos. Esto puede motivar a los estudiantes a plantear algunas preguntas investigables. Por ejemplo, la maestra Luisa les brinda a sus estudiantes un texto científico sobre el colapso de colonias de abejas. A partir del texto, la maestra les pregunta, ¿cuáles son las afirmaciones que se hace en el texto científico? Algunos estudiantes pueden responder, las colonias de abejas están colapsando. Otros,
que una de las causas estudiadas en el colapso de colonias es la presencia de insecticida en los alimentos de las abejas. El uso de experimentos permite a los estudiantes explorar su entorno físico, manipulando instrumentos, usando materiales, movilizando su creatividad, curiosidad, etc., haciendo uso de métodos científicos que los acercan al quehacer de la ciencia. Así, los estudiantes pueden plantear preguntas investigables de los fenómenos que observan en el campo o en el laboratorio. Por ejemplo, Susana, una estudiante de primer grado de secundaria, realizó el siguiente experimento. En un terrario, dejó 3 caracoles y 3 pequeños platos con diferentes tipos de alimentos, tal como se indica en la siguiente tabla. Después de 3 días, midió la masa de los alimentos que quedaban en cada plato. ¿Qué pregunta quería responder Susana con este experimento? Te invitamos a responderla. La alternativa correcta es la D, puesto que esta pregunta busca una relación causa-efecto entre dos variables, claramente indicadas en el enunciado. Analizando la pregunta elegida, podemos indicar que la variable independiente o causa es el tipo de alimento. La variable dependiente o efecto es la cantidad de alimento consumido preferido de los caracoles. Así pues, cuando Susana mida la cantidad de alimento que dejaron los caracoles, variable independiente, podrá inferir cuál fue el alimento preferido, variable dependiente, de estos moluscos, pues este se encontrará en menor cantidad con respecto a los otros dos. Ideas fuerza. 1. Para la formulación de preguntas investigables, los docentes debemos promover que los estudiantes sean quienes formulen preguntas investigables, debido a que la formulación de preguntas le otorga un rol activo al estudiante en la construcción de sus conocimientos y ayuda a fomentar el desarrollo del pensamiento autónomo y crítico. 2. El desempeño del estudiante al resolver las preguntas nos brinda información sobre algún aspecto de una capacidad que corresponde a una determinada competencia. En base a estas evidencias, los docentes debemos tomar decisiones que ayuden a mejorar los aprendizajes de los estudiantes con relación a ello. 3. Los criterios para identificar y formular preguntas investigables son: está relacionada con las ciencias naturales, establece o busca una relación causa-efecto, debe ser viable. 4. Algunas estrategias para promover el desarrollo de la capacidad problematiza situaciones son el uso de textos científicos, el uso de experimentos. 5. El desempeño del estudiante al resolver las preguntas de evaluaciones de logros de aprendizaje nos brinda información sobre algún aspecto de una capacidad que corresponde a una determinada competencia. En base a estas evidencias, los docentes debemos tomar decisiones que ayuden a mejorar los aprendizajes de los estudiantes con relación a ello.